Bienvenidos chicos a la clase de historia para los grupos 201 y 202. Esta es la clase número 13. Espero estén todos bien. Vamos a continuar con el tema de la Nueva España. Estamos viendo la época comercial. Entonces, les solicito chicos que empecemos. Esta vez vamos a ver lo que era la circulación de la plata. Empezamos. La circulación de la plata. Esta vez en nuestra clase vamos a ver cómo se acuñaban diferentes monedas, cómo circulaban y cómo de nuestro país llegaron a Europa, cómo fuimos parte de este enriquecimiento, no solo de España, sino también de Inglaterra, de Francia. Ya alguna vez en algún comentario que hemos hecho se los había platicado, sin embargo, hoy lo vamos a ver a detenimiento. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la minería de la plata alcanzó su gran auge y expansión, en nuestro continente se acuñaban pesos de plata que contenían 27 gramos y medio de este mineral con un alto grado de pureza. Esto hacía que durante todo este tiempo que estuvo circulando la plata mexicana, en Europa fuera bien aceptada, porque a final de cuentas es un mineral que valía lo que pesaba. Entonces, era un metal muy puro y eso servía para que esta parte Europa la aceptara. Gracias al comercio, tuvo gran aceptación en casi todo el mundo. Compraban seda, compraban porcelana y todo lo pagaban con la plata mexicana. Vamos a ver cómo es que llegaban a Europa. La plata de nuestro continente y principalmente de nuestro país tenía dos rutas principales de acceso. Estas dos rutas ubicaban cómo es que se distribuía a lo largo del mundo esta plata. La primera era de la Casa de Moneda ubicada en la Ciudad de México, salía rumbo a Veracruz. De ahí directamente se iba a España y de ahí obvio se trasladaba a las principales ciudades de Europa. La segunda salía de la Casa de Moneda de México, se iba hacia Acapulco y de ahí a Filipinas, de donde partía hacia el oriente. Entonces se imaginarán, los comerciantes hacían tratos de dos formas, uno con la parte de Europa y otro con la parte de Asia. Las empresas mineras ocasionaron el crecimiento económico en la región donde estaban establecidas. Recuerden que no solo era el Real de Minas, o era el Real de Minas, que es esto, un poblado alrededor de aquella mina que se estructuraba, que se empezaba a explotar, en el cual se daba todo tipo de comercio, alimentos, personal, herramientas. Entonces, los mineros que ahí trabajaban, como se les pagaba, recuerden, se les pagaba una parte en plata, ellos distribuían esta plata al comprar las mercancías que les llegaban y hacían que circulara este metal a través de estos comerciantes. A comienzos del siglo XIX, Nueva España era el principal productor de plata. Esto era con hasta el 60 y 70% de la producción. Nosotros principalmente teníamos o éramos de los que siempre proporcionábamos este material. En la actualidad, desde el 2010 hasta el 2017, México se ha mantenido como líder mundial en la producción de este metal. Es así como desde la época novohispana, nuestro país ha tenido un papel muy importante en la producción de este metal. Incluso hubo una propuesta hace algunos años de que evaluáramos el peso ya no en oro, sino en plata, porque nosotros producimos la plata y no el oro como tal. Esta propuesta llegó a raíz de que pudiéramos hacer una valoración más adecuada a nuestra realidad que la del oro a nivel mundial. Sin embargo, los intereses económicos mundiales no permitieron esta situación. Tomando en cuenta la política económica del mercantilismo que España impuso en sus dominios coloniales, los conquistadores y el gobierno español se enfocaron en la explotación minera. Ojo,
tanto Nueva España se convirtió en el mayor centro de producción y administración del Imperio Español de este metal como su distribución. Recuerden que en Europa ya tenían algunas deudas y algunos compromisos que España tenía que pagar. Posteriormente, con el desarrollo de las exploraciones al norte, Nueva España se convierte en uno de los países más poderosos. La política económica de la corona español se centralizó en torno a esta actividad económica, cobrando impuestos por los minerales y manteniendo el control sobre intercambios comerciales. En realidad no desarrolló la ciencia, no desarrolló la economía local de los pueblos o de los países donde sacaban este mineral. Si bien es cierto que algunos españoles y algunos franceses se dieron a la tarea de llevar innovaciones, también es cierto que España deseaba extraer estos minerales y no invertir más allá. Según las leyes, la corona poseía pleno derecho sobre las tierras conquistadas y todas las riquezas minerales que de ahí provenían. Todo aquel producto o materia prima que estaba o que salía de sus colonias, él poseía el derecho de desarrollarlas, comerciarlas y llevarlas a cabo. Para estos podían ser cedidos, la corona cedía espacios, los arrendaba, ¿qué es esto? Les cobraba una renta o los vendía por concesiones o mercedes cobrando el quinto real impuesto. Recuerdan que una quinta parte de la producción se le daba a la corona, eso se llamó el quinto real. Ok, se prohibió el comercio de Nueva España con otras naciones, limitando también sus importaciones y exportaciones, declarando a Sevilla como el único puerto con el cual podían llegar a salir los productos. Con esto trataban de controlar la forma en cómo salía este mineral a través de la Casa de Contratación de Sevilla. Ojo chicos, querían tener todo el poder de la explotación de este mineral. Sin embargo, era tanto y tan férreo lo que ellos intentaban hacer que empezó a darse una situación muy particular. Como consecuencia del control que se estaba ejerciendo, surgen el contrabando y la piratería. Expliquemos. El contrabando se realizaba en los puertos no autorizados de España, Acapulco y Veracruz, dado que la extensión del territorio permitía la existencia de puertos sin vigilancia. Por lo tanto, no se pagaban los impuestos correspondientes. Recuerden que en nuestro país tenemos costas muy amplias del lado del Golfo. Acuérdense que empieza todo lo que sería Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán, toda esa parte puedes hacer puertos. Un navío ligero bien podía encallar en alguno de ellos. Y del otro lado teníamos del Pacífico, era uno, y del otro lado del Atlántico era el otro. Ambos tenían puertos. Nosotros tenemos de ambos lados lugares donde se podían establecer unos puertos clandestinos que permitían sacar la plata sin pagar el impuesto a la corona. Ojo, ahorita vamos a ver la importancia de esta situación. Al impedir el comercio de materias primas de alto valor en Europa con otros países, hizo que el interés sobre nuestro continente continuara y quisiera tener toda la materia prima que nosotros producíamos. Aquí te pongo unos ejemplos. Recuerden que también nosotros fuimos exportadores del oro, en menor cantidad, porque es cierto, fue menos, pero aún así nosotros exportábamos el oro. Dimos al mundo la plata, el tabaco. Ojo, tenemos aquí la grana cochinilla. ¿Qué es esto? Recuerden que los indígenas bordaban sus hilados o hilaban sus bordados, tenían un cierto bordado y lo pintaban. ¿Cómo lo pintaban? Con esa grana cochinilla, ese color que ven en el molcajete alrededor, se ven las semillitas blancas y alrededor rojo, ese es el color que da y no se despinta con algunas situaciones que se le agregaban, pero esa grana cochinilla es una enfermedad del nopal. Se raya, se seca, se hace polvito y es el color que te da. Esa grana cochinilla fue muy valorada en Europa. Entonces todos estos minerales y esto era lo que hacía que se tratara de que vieran o hicieran los
conquistadores. Por ello recurrieron a piratas y corsarios para apropiarse de las naves y atacar puertos en el Caribe y el Atlántico. Ojo, los piratas eran individuos cuyas embarcaciones actuaban por su cuenta. ¿Qué es esto, chicos? En estas embarcaciones ellos asaltaban los barcos oficiales, los que llevaban el mineral, y se apropiaban de esos restos. Estos piratas llegaban, asaltaban un puerto, quitaban todo el mineral que había, arrasaban, violaban, quemaban casas, mataban y no había ningún problema. Por eso se les llamaba pirata. Había otra vertiente y ahorita la vamos a ver, ¿ok? Los corsarios contaban con un permiso emitido por los gobiernos. Ojo, aquí vamos a ver muy enfáticamente, chicos, vamos a ser muy empáticos en esta parte. Había estos corsarios, estos llamados corsarios, los cuales la corona inglesa les había dado el permiso, óiganlo bien, les habían dado el permiso de poder atacar las naves españolas para que ellos agarraran la plata o el oro o las mercancías que traían de Nueva España y se las llevaran a la reina de Inglaterra. Ojo, tenían prohibido quemar ciudades, tenían prohibido matar gente y tenían prohibido asaltar lugares que no fueran estos barcos. Estos barcos quitaban mercancías, se los llevaban a Europa y en Europa le daban la mayor parte a ellos y un porcentaje pequeño se quedaban con estos filibusteros, estos llamados corsarios. Ellos, ese era su trabajo. Con eso hicimos que Inglaterra avanzara muchísimo. En un intento de contrarrestar los ataques, se estableció un sistema de flotas, barcos custodiados o por embarcaciones armadas que seguían la ruta Sevilla-Veracruz-Sevilla 2 veces al año. Pese a ello hubo ataques de los piratas y había pérdidas, pero ya no era igual. Recuerden que entonces en esta parte nosotros podemos ver las películas de los piratas, de los corsarios, las películas de este tenor y es donde vamos a ver cómo atacaban las embarcaciones españolas, inglesas, en fin, muchas, todas aquellas que no estuvieran adecuadas a lo que se pedía. A pesar de estos contratiempos, a España llegaron grandes cantidades de plata novohispana, que activaron el comercio y llegaron a gran parte del mundo. Ojo, a pesar de todo esto, se seguía dando la circulación legal. Pero la mayoría de la plata no apoyó al desarrollo de la agricultura ni de la industria española, sino que se fue directamente a otros países, lo cual ayudó a extender la revolución industrial en Europa en el siglo XVIII. España había contraído muchísimas deudas por las guerras que habían tenido europeas siglos atrás. Ella tenía que pagar algunos daños que se habían ocasionado. Por tanto, todo el dinero que logró obtener de nuestro continente, todo ese dinero lo pagó. O sea que realmente no se quedó con mucho. Sí se quedó con algo. Lamentablemente ya la sociedad española tenía alguna situación de vivencias, de ritmo de vida para seguir. Cuando llegó esta riqueza de nuestro continente, lo que hizo fue continuar un modo de vida dilapidando esa poca riqueza que hubo y no invirtió dentro de su estructura. Pero eso es tema de otra parte. Gracias a la plata americana hubo países que se vieron beneficiados al comerciar directamente con España. Por lo tanto, la plata novohispana fue la base para desarrollarse industrialmente, como es el caso de Inglaterra, Italia, Flandes, que son Flandes, este último territorio de Bélgica, y que se convierten en centros de manufactura de tejidos. Aquí te presento dos. Ve el trabajo que se realizaron en estos tejidos, un trabajo muy minucioso. En uno te presenta un espacio muy particular y en el otro una imagen de tejido. Una de las familias más beneficiadas por la plata americana fueron los Furger de Augsburgo, ya que uno de sus miembros, Jacobo Furger, realizó enormes préstamos a Carlos V en el siglo XVI, por lo que recibió derechos de explotación de plata, cobre y mercurio. Recuerden que el mercurio era el mineral el mineral con el cual se separaba la plata de los residuos por ahí no deseados.
Conclusión. La plata fue un estímulo no solo para los comerciantes y los banqueros europeos, sino que estimuló el desarrollo de la industria y el comercio, ayudando al progreso económico de las ciudades europeas y su paso al capitalismo industrial. Entonces, chicos, indirectamente fuimos parte y un proceso muy real de la riqueza y el desarrollo que se daba al nivel europeo. Parte de esto es lo que nosotros después tendremos que ver y cómo fue que nos afectó. Vamos a concluir y vamos a elaborar algo importante. Actividad. Elaboren un cuadro de doble entrada con las ventajas y desventajas del control que ejerció la corona española sobre el comercio y principalmente en este momento sobre la plata. Quiero que pongas ventajas y desventajas de cómo fue que nosotros fuimos los principales proveedores de plata al mundo, qué es lo que fue bueno para nosotros o para España y qué es lo que fue malo. Chicos, la profe Lucy los extraña. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Gracias.